Vamos a charlar, Lobizón. Está Luis Seco en línea, que es un gran amigo. En algún momento hacíamos un pase de comedia casi por Infobae. Todas las semanas teníamos nuestra charla en Infobae. Después, no sé, no nos dejaron más. Hay que hablar con Daniel. Luis Seco, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Pablo. Un gusto charlar contigo. La pasábamos bien ahí, ¿no? Sí, muy divertido. Salía muy bien. Sí, sí, sí. Así que bueno, hay que Hay que recuperarlo. volver. Sí, Total. Bueno, Luis, a ojalá. ver, hay un montón de temas para hablar. Habló Caputo ayer. Vos mencionaste algunas cosas vinculadas a las reservas que no te cerraron demasiado. A mí tampoco me cierra mucho, viste, que estemos hablando de 50.000 palos de reservas, que las reservas brutas, reservas netas. Está medio confuso ese relato. ¿Cómo lo estás viendo vos? Sí, yo, digamos, lo que puntualizaba es que de repente se dejó de hablar de las reservas netas negativas y se utiliza como parámetro para medir la solvencia del Banco Central las reservas brutas, ¿no? Cuando en realidad, más allá de lo que entre o no entre con el Fondo Monetario, o a partir de los desembolsos del Fondo Monetario, sabemos a ciencia cierta de que la mayoría de las reservas que tiene el Banco Central las debe, ¿no? O sea, no son de ella, no son de él. Por eso me parece que hay que volver un poco a las fuentes, incluso lo mismo que vos te acordás, creo que más, me parece que en más de una oportunidad te lo dijo a vos, el presidente Milei, cuando antes de ser presidente siempre hablaba de las reservas netas, que eran negativas, ¿no? Y que el Banco Central estaba quebrado. Bueno, el Banco Central debe hoy más dólares de los que tiene. Eso puede cambiar en el margen dependiendo del primer desembolso de que ayer Caputo especulaba que puede ser importante, pero dado el nivel que hoy tienen las reservas netas, irían cerca de cero, no es que serían tremendamente O sea, aún positivas. con desembolso del Fondo Monetario, las reservas no van a salir de negativo o como mucho van a estar en cero. Sí, cero, levemente positivas. Ya te digo, si son 6.000 o 8.000 cambia mucho porque con 6.000 le pegan el palo de ser cero, con 8.000 por ahí las deja levemente positivas, pero también depende de lo que pase de acá hasta ese desembolso, que a mí me parece que ahí es donde está la diferencia fundamental, Pablo, porque una cosa es que el fondo apoyara a Argentina en un contexto en el cual no había ninguna zozobra, ¿eh? Y otra cosa es que lo haga ahora, es como que viste la ventana de oportunidades que abría el acuerdo y el respaldarazo que significaba y demás, es como que ahora se ve un poco más desdibujado, ¿no? Porque lo hace en un contexto donde está bajo sospecha todo el régimen cambiario. Así que a mí me parece que esta demora, y si se sigue demorando y más, por ahí significa pérdida de reservas también en lo que resta de acá hasta el desembolso, así que las cuentas se estrechan aún más, ¿no? Sí, se han perdido, digamos, el saldo negativo, eso lo explicó Caputo ayer, de los últimos 10 días, 1.700 millones de dólares. Él reconoce, ¿no?, que los exportadores dejaron de vender y los importadores se apuran a comprar dólares Mm. en el oficial. Y ahí, obviamente, Luis, sale el comentario. Digo, pero ¿por qué el Banco Central siempre tiene que estar en el medio? ¿Por qué el Banco Central siempre tiene que salir a defender ese tipo de cambio? ¿No? Porque el que tiene que poner la guita al final es el Banco Central vendiendo a 1.070. Siempre la misma historia acá. Y gran pregunta esa, ¿no? Hmm. Está muy bien documentado en la literatura lo que se llama el miedo a flotar, ¿no? Uno de los que escribió eso en 2002, fue el artículo original, es Guillermo Calvo, que es un gran economista argentino, y el otro fue Carmen Reinhardt. Calvo y Reinhardt siempre puntualizaron ese artículo, que después hizo un clásico, es que muchos gobiernos tienen miedo a flotar. ¿Por qué tienen miedo a flotar? Porque se presume de que las fluctuaciones en el tipo de cambio, si lo dejas flotar libremente, pueden afectar las expectativas, generar riesgos inflacionarios innecesarios y demás. Ahora, a mí me parece que también en la literatura, una vez que se exploró un poco más en profundidad todo eso y demás, en general lo que se encuentra es que, bueno, depende también de las circunstancias. Si vos tenés un modelo económico serio, un programa económico de estabilización que evite, digamos, el traspaso de fluctuaciones cambiarias a precios, ese miedo debería reducirse y el riesgo debería ser menor. Me parece que el gobierno está un poco atorado ahí, hizo demasiadas promesas, las sigue haciendo, esta idea de que no va a haber ninguna corrección, de que no va a haber el mantra, el nuevo mantra, el viejo mantra Sí, sí. renacido, digamos, Sí, ¿no? De que no esto no es vamos nada, a, no hay nada nuevo en esto, ¿no? Ya lo vivimos no, mil veces. el que no vamos a devaluar. Me parece que ahí, digamos, está como atorado, como te decía antes, en el sentido que
tiene que encontrar una salida y me parece que ahora este nuevo credo de hablar de las reservas brutas contra los pasivos es una salida en términos de decir, mira, tenemos el respaldo, no tenés ningún riesgo, no corremos ningún riesgo. Ahora, de nuevo, ¿viste? Siempre cuando vos haces un cambio en el régimen cambiario que involucra una corrección, tenés que convencer al mercado de que es el único cambio que vas a hacer y no el primero de muchos, ¿no? Y ahí es donde un acuerdo con el fondo te servía y que ahora te sirve un poquito menos. No digo que no sirva, pero tenés que apurarte. No creo que haya tanto tiempo para seguir dando vueltas sobre el tema, ¿no? Hoy, Luis, bueno, obviamente no te pido la bola de cristal, no es simpático hablar de lo que, viste, a nosotros los periodistas nos preguntan, obviamente, qué va a pasar hoy, un economista por decir, che, tengo ganas de contarte la película, no, qué va a pasar en los próximos 15 minutos. Pero vos decís, hoy es un día malo en Wall Street, hay presión sobre los activos financieros, los inversores buscan refugio en el oro. Va a ser complicado que esto se revierta, que el Banco Central empiece a comprar dólares, que baje el tipo de cambio y que baje el riesgo país. Es muy difícil que esto ocurra en esta situación tan difícil de los mercados. Sí, claro, va a ser, hoy no es un día que se plantee o se presente como sencillo para revertir dinámicas previas y aparte, como vos sabés bien, y me parece que tu introducción sirvió en el sentido de que bueno, no se juzga algo por lo que pasa en un día, ¿no? Pero yo lo que digo es, ¿cambió algo entre el antes y el después de este fin de semana? No cambió nada en términos de política económica y dinámicas. Así que yo soy de los que cree que no es bueno salir a comunicar cuando no hay nada nuevo que comunicar. La Mm. reiteración no genera Lo de credibilidad y ayer, lo de confianza. ayer de Caputo, bueno, está Lobizón, Leandro Gavín con nosotros. Leandro, a ver vos, me gustaría tu opinión. Ayer Caputo salió a decir Sí, nada, no fue bueno eso. Para mí no fue, estuvo de más. La verdad, ¿no? O sea, desde el punto de vista de comunicación, digo, no quiero, cada uno puede hacer lo que quiere, tampoco faltarle respeto a nadie, pero me parece que no tuvo ningún sentido que Caputo saliera ayer con Majul para no dar ningún tipo de anuncio, Hay volver veces, sobre hay lo mismo y veces, Pablo, enredarse, sí. sí, perdón. Hay veces que la comunicación, viste, la clave de la comunicación, vos lo sabés muy bien, digamos, es preguntarte a quién le vas a hablar, ¿no? Entonces ayer quedó como que vos te preguntabas, ¿a quién le está hablando? A los mercados seguramente no, porque no le está diciendo nada nuevo, digamos, a los colegas tampoco, le hablaba a los periodistas amigos probablemente. Yo en un tuit puse que para mí le estaba hablando a Milei, ¿Por qué digamos. dijiste eso? ¿Por qué? Porque no lo llegué a entender. A ver, ¿por qué dijiste que Caputo ayer le habló al presidente? Porque ellos Porque deben era, me hablar. parece, porque me parece que, ya te digo, andá tachando, digamos. O sea, ¿le habló al mercado? No. ¿Le habló a los colegas para explicar algo que no se sabía? Tampoco. ¿Le habló al periodismo y por ahí le dio algún título, pero tampoco nada estruendoso? Entonces le dio argumentos a Majul, probablemente, digamos. Y después me parece que, bueno, sí, pero si a ninguno de estos le habló, a la persona común tampoco, digamos. Entonces digo, ¿a quién le habló? Y le habló al presidente. O sea, como que respondió a la necesidad de alguien dentro del entorno presidencial, le habrá dicho salí. Mirá, más evidente que Milei lo estaba viendo, ¿no? Porque le mandó un mensaje a Majul en el medio de la nota, cuando se reproducía la nota. Entonces digo, me parece que estas cosas no le veo el A ver, sentido. espera, Luis, a ver, espera, estamos hablando con Luis Seco, que es economista, tiene gran experiencia, que ha cubierto también de su lugar muchas crisis, tiene su historia, Luis, en Argentina. Vos lo que estás diciendo, a ver si te interpreto bien, es que tal vez, ¿qué pasa? Ahí Milei ya no le tiene tanta confianza a Caputo, entonces el ministro le tiene que dar señales al presidente de qué está pasando y tranquilizarlo también a él. No sé si no le tiene confianza, pero me parece que Caputo, no sé, creo que está como medio compelido a tener que salir a hablar en un contexto en el cual el mercado por ahí demanda que alguien le diga Mm. qué es lo que está pasando y qué es lo que va a hacer. Pero llega un momento que ya te digo, por ahí, mira, dado que me pero perdón, citaste Luis, A ver, citaste mi experiencia, digamos, te cuento sí, una sí, de que sí, pasaba sí. cuando yo estaba cerca del equipo, digamos, de la Rúa, ¿no? Yo estuve ahí, tuve una función ser bastante cercana. Y me acuerdo de algunas críticas que había a la comunicación presidencial y yo, en un momento, no con el ánimo de defender a Antonio de la Rúa, ni mucho menos, pero dije, mira, un gobierno que no hace nada no tiene nada para comunicar.
Entonces acá no es, este gobierno no es un gobierno que no hace nada, lo tenemos a Federico Sturzenegger todo el día contándonos todo lo que se hace, Pablo Lavigne y demás, pero digamos, me parece que cuando vos tenés que salir a hacer una comunicación que lleve algún grado de tranquilidad más, tiene que ser muy potente y tenés que decir algo nuevo y contundente. Y eso no está pasando. Entonces es como que todo el mundo enciende la radio, la TV, lee los diarios esperando encontrar algo y no encuentra nada nuevo. Y ahí es donde se toman estas decisiones un poco contrarias a que pretende la dinámica del gobierno, ¿no? Ay, Luis, ¿cómo andas? Leandro Gavin, te saludo. Te hago una consulta, porque ¿Qué está tal, bien, Leandro? yo coincido con lo que estamos charlando. El ministro ya reiteradas veces en el último tiempo da notas donde no deja ningún título. De hecho, tuve que pedirle a Cristal que le deje anunciar el deal de 20.000 millones que lo había filtrado el mismo Ministerio de Economía, Bloomberg, así un par de días antes, digamos, todo poco prolijo, por decirlo de alguna manera. Digo, pero ¿cuál sería la opción de Caputo y del gobierno en medio de no vamos a ponerle corrida, vamos a ponerle tensión en el mercado cambiario, el Banco Central perdiendo reservas todos los días, la duda, los exportadores corriéndose, los importadores jugando? ¿Cuál era la opción del gobierno que no puede dar ningún dato del acuerdo? Algunos dicen porque no está cerrado y otros porque no se lo permite el fondo. Que vos que estuviste en la función pública, ahí que hay que llamarse a silencio, sentarse en la silla, apretar los dientes y vender reservas, o había otra cosa para hacer. Mira, yo creo que digamos, por ahí no te contesto cabalmente lo que me estás preguntando. Estoy muy convencido de que lo que no había que hacer era hablar de necesidad, urgencia, así que el acuerdo ya estaba cuando no estaba. Eso me Claro. parece que es el primer error. Ahora es como que ya está, digamos, estás rengo y ahora es como que todo el mundo te vio rengo y dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo corremos? O nos corremos, si querés, pero en general lo que me parece que ahí yo no digo que se haya pasado un punto de no retorno, que el acuerdo con el fondo haya dejado ser una ventana de oportunidad. Además, yo creo que se está a tiempo, pero me parece que no podés seguir comprometiendo ese tiempo con este tipo de comunicación forzada y en cierto sentido errada. Eso es lo primero que debería. Vos me preguntás qué debería hacer y callarse un poco. Yo ayer también mandé otro tuit porque había rumores de que iba a hablar Milei hoy de la mañana para aclarar lo que había dicho Caputo. Y digo, por favor, que no lo haga. Ya está, Porque ya está. ya No está. porque ellos mismos te están reconociendo que no saben, pero creo que es muy genuino decir no lo sé. O sea, los funcionarios tampoco Sí, saben bueno, pero todo. Pablo, ahora no lo saben cuando antes sí lo sabían y ya Claro, estaba el claro. acuerdo listo. Entonces, eso es un poco. A mí me parece que había un tema ahí de negociación pendiente que era una suerte de decir, te doy más el fondo decía el gobierno, cuanto más diferente sea el régimen cambiario al que vamos, más fondos te Sí, doy. sí. Y ahora como que alguien tiene que cortar en la línea, sí, bueno, sí, vamos acá. Ahora vos fíjate, por ejemplo, otra cosa que yo creo que habría que hacer es dar un poco más o no hablar o simplemente dar un poco de precisión. Ahora volvió la idea, si vos lees el bottom line de lo que dijo ayer Caputo y en entrevistas anteriores y algunas cosas que insinuó el presidente, como que estamos volviendo a hablar de una nueva convertibilidad. Es como Sí, diciendo, no, mira, sí, tenemos tanto. sí, exacto, exacto. Esto es lo que trasciende de las palabras de Caputo, porque yo estuve con él el jueves previo a lo de la bolsa. Creo que no es un secreto ya, ni mucho menos, que él tuvo una reunión con un grupo de periodistas. Otros se enojaron, porque no, esto debería haber sido otra. Bueno, no importa. Pero él, en ese encuentro, previo a dar el anuncio del monto en la bolsa, ¿no? de comercio, en esa reunión con las compañías de seguros, cuando le preguntamos sobre el régimen cambiario, en un contexto un poquito más íntimo, si querés, no una entrevista periodística que siempre tiene por ahí otros factores, él dijo, a mí no importa, él contestó, no importa cuál es el régimen cambiario, no es relevante, cosa que para mí sí es relevante, pero dice, no es relevante, porque como vamos a tener mucho más dólares en las reservas que pesos, no me importa. Como diciendo, bueno, si quieren venir a llevarse los dólares, vengan porque los tenemos y denme los pesos, ¿entendés? Que es finalmente casi una caja de conversión. Es decir, tengo los pesos, tengo los dólares, Sí. venime a buscar y listo. No importa si vamos a una flotación, a un sistema de banda o seguimos como ahora. Bueno, por eso ¿Qué te querés digo, que te diga? No sé si están así, ¿viste? bueno, por eso te decía antes que es tan importante volver a ver qué reservas tiene el Banco Central. O sea, lo mismo que te dice el ministro. Ahora, el problema te debo decir, che, pero mirá que todo esto lo debes. Yo
Una parte son de los depositantes, otra parte hay que pedir la activación al swap a China. O sea, imagínate que vos mañana te llama el ministro, le hace una conferencia o lo que da un discurso, una nota, o que sea, y dice, estamos yendo a China para pedir que nos activen el swap. ¿Cómo reaccionás frente a eso? O sea, digo, es como que más allá de las cuentitas que uno hace fina para ver si se están usando o no depósitos de los encajes o parte de los encajes sobre los depósitos en dólares que hoy están en el Banco Central. Entonces digo, me parece que hay una situación de finura ahí en la reserva que no es para cancherearte, me sobran dólares, puedo mantener el tipo de cambio donde quiero todo el tiempo que se me ocurra. Yo creo que el mercado, nosotros en general, le decimos, bueno, mira, no hace falta que exageres, si estamos todos de acuerdo que es un buen programa, que tuviste resultados inéditos, que el Banco Central ya no emite, que el ancla fiscal funciona y el ancla monetaria también. Digo, es como que me parece que hay una exageración de algunas cosas que al final terminan comprometiendo la comunicación y la credibilidad. Y eso para mí es absolutamente innecesario a esta altura, más todavía, y ya te digo, yo te digo la verdad, no, yo no creo que sea relevante cuál es el régimen cambiario al cual vamos, y me parece que lo que genera mucho ruido también es eso, más allá de las cuentitas o las matemáticas de la reserva, como dijo Caputo la otra vez, es que, digamos, no, hay una incertidumbre enorme hacia dónde vamos, ¿no? En términos cambiarios. Sí, ¿y vos qué opinás? ¿Qué crees que hay que hacer? Digamos, una posibilidad es seguir como hasta ahora, que era algo que se barajaba por ahí en febrero. Seguimos así, llegamos a las elecciones, mantenemos el dólar blend, tipo de cambio oficial al 1%, bajamos la inflación. Esto me parece que hoy tiene menos chance de que ocurra. Sí, a mí me cuesta ver que se pueda seguir como estamos y llegar a octubre sin turbulencia, digamos, ¿no? Sin una nueva turbulencia. A mí me parece que algún cambio en el régimen hay que hacer, y yo soy de los que cree que tenés que dejar que el tipo de cambio se corrija hacia donde vaya el mercado, no, sinceramente no, yo sinceramente creo que el tipo de cambio real está apreciado y eso estoy de acuerdo con el gobierno, totalmente de acuerdo con Milei y Caputo cuando te dicen que una economía desregulada, competitiva, abierta al mundo, con un Estado chico, eficiente, que cobra pocos impuestos, puede tener una moneda fuerte. De hecho, Sí. las economías que son así la tienen. Ahora, la pregunta es si eso puede ser el punto de partida. Claro. Yo creo que puede ser el punto de llegada y no el de partida, y ahí, mientras tanto, tenés que... Se forzó demasiado esa caída del dólar porque el objetivo era bajar mucho la inflación. Pero por ahí se le fue un poco la mano, ¿no? Sí, yo creo que sí, digamos, y este eufemismo de que no es el dólar atrasado, sino los precios adelantados. También es cierto que no podés hablar de dólar atrasado, yo hablo de apreciación real y no hay duda de que el tipo de cambio real está apreciado en Argentina, y que la Argentina esa en la cual se banca una moneda fuerte todavía no está en los albores, está en los primeros pasitos, digamos. Entonces, me parece que ahí es donde hay que dejar que el mercado de alguna manera te ayude a ponerle un precio y no simplemente que sea un precio que vos digas, para mí 10% está bien, pero 20 no, digamos. Y en algún momento el mercado dice, no, para mí la 20 te banco durante algunas semanas y después te pruebo de vuelta. Por eso también la banda, viste, te idea de ir una banda con un piso y un techo de intervención tampoco me gusta mucho. Porque, ¿No te gusta la banda de flotación? Que es una fórmula que ha utilizado el fondo en su momento, ¿no? sí, lo utiliza. Yo creo que si vamos a una banda deberíamos esperar un aumento de las tasas de interés también, ¿no? Como para defender el techo en el caso de que haga falta defenderlo. Digo, pero todas estas precisiones, todas estas cosas, además en algún momento hay que ponerle un corte, decir, bueno, vamos acá. Y el gobierno dice, bueno, no lo voy a anunciar hasta que no tenga el acuerdo cerrado, con lo cual entonces uno dice, bueno, pero si lo tenía supuestamente ya estaba el acuerdo. Entonces, como que todo eso lo metés en la coctelera y vos decís, che, ¿qué hago? Y la verdad que espera un poco, no tomes ninguna posición de riesgo, si estás en alguna muy riesgosa, desarmala y fíjate cómo sigue para adelante. Ahora está como medio paralizado el gobierno en este momento, ¿no? Como decir, viste, están así como que no saben muy bien qué hacer, están negociando con el fondo, el mercado se le puso en contra, no pueden decir, y bueno, no sé, esto, vamos, la incertidumbre es lo peor. Era inevitable, Pablo, porque, digamos, por lo menos yo, la mayoría de los colegas con los que yo hablo todo a diario, muy seguido, y los veo y discutimos temas y hablamos, era previsible. Si sabías que en algún momento la política cambiaria iba a estar
bajo el foco, digamos, de atención del mercado y que en algún momento el gobierno iba a tener que aceptar y admitir que había que hacer una corrección. De hecho, acordate, esto no es, a veces nos olvidamos de las cosas muy rápido, pero cuando Caputo introdujo la etapa 2 en julio del año pasado, que la dijo es de duración indeterminada, y después viene la etapa 3, que esa se inaugura con un nuevo régimen cambiario. Esa etapa 2 de duración indeterminada era básicamente el ancla monetario. Es decir, el Banco Central a partir de ahora se cierran todos los grifos de emisión. Sí. Se cerraron. Empezó a durar un poco más la cuenta. Decíamos, che, pero si ya cumpliste con lo de la etapa 2, ¿cuándo viene la 3? No, claro. Cuando tal cosa y tal cosa. Sí. Y la etapa 3, esa que tenía que venir en algún momento, sabíamos que en algún momento iba a tener que venir porque era la que abría, digamos, esa etapa final del programa de estabilización con un nuevo régimen cambiario. Entonces, ahora no es que esto es, digamos, che, mira, ¿qué pasó que de repente? No, digamos, el mismo ministro sabía, que no te puedo decir cuánto dura, pero lo tenemos que hacer. Bueno, después lo escribieron en el DNU, lo dijeron públicamente, que producto de todo esto iba a haber un nuevo régimen cambiario y demás, y bueno, la gente frente a la incertidumbre es lógico que reaccione como está reaccionando. ¿No? Luis, y un tema más para cerrar, hay mucha controversia entre los economistas, las consultoras, respecto a cuál es el verdadero, digamos, poder de fuego que tiene el Banco Central para defender la moneda, pero sobre todo, cuántos pesos podrían ir a correr al dólar, ¿no? Entonces ahí empieza el gobierno a decir, no, la base monetaria está muy estable, no estamos emitiendo, y después te viene un Carlos Rodríguez, no sé, la consultora LSG, por ejemplo, no sé de quién es, si es de la de Lustó, no sé bien de quién es el LSG. Leandro, ¿de quién es el LSG? No sé. No sí, sé. Sí, era el Lustó como socio fundador, digamos. Sí. ¿Y ahora? Sé qué tan metido está. No, la tiene otros economistas. Creo que sigue facturando Lustó con el LSG, pero no. Claro, no, pero habría que chequearlo. Ellos dicen que ellos dicen, no, si tomamos los depósitos, tomamos los money market, tomamos las LECAP y no sé cuánto hay. Escucha esto, dice hay 100.000 millones de dólares equivalente en pesos que pueden ir a correr sobre el dólar. Bueno, ahí no hay, si todos los depósitos van a correr al dólar, todas las LECAP van al dólar, todos los money market van al dólar, obvio que no hay reservas que alcancen. Pero Pablo, vos me endilgaste que yo tengo muchos años, pero vos no es que hacen la saga tampoco, vos también tenés muchos años de análisis. Un poco sí. Vos, digamos, sinceramente, en alguna de todas las corridas, ¿viste que se fueran todos los depósitos de Cipri? Bueno, o sea, estamos hablando de una crisis parece. Tremenda. O sea, ¿quién saca? ¿Alguna vez la sacamos esa cuenta, digamos, decir, no, hay que respaldar el M3? ¿Cuándo lo hicimos eso? No, hay que respaldar eso más los títulos. Nunca, digamos. Me parece que a veces se caen estas exageraciones. Aparte, después de todo, vos tenés que cambiar los títulos, los depósitos, todo por base monetaria, con lo cual, digamos, no es que vos vas al mercado o al Banco Central y decís, che, tengo este depósito, dame los dólares. Entonces digo, me parece que ahí hay un tema también que se busca exagerar un poco la situación. Es cierto que hay una cantidad de pesos encepados que no sabemos bien qué va a suceder, pero ahí ven el manejo en el margen de la situación. O sea, uno está pensando que habría que ir a una liberación de los flujos con ciertas restricciones en el stock. El mismo vos decís, Carlos Rodríguez dice, bueno, por ahí se viene algún bopreal, algún bono, y bueno, se puede manejar eso en la transición. Yo no veo dificultades, porque ya te digo, el resto de la política económica está en sintonía con la necesidad de la estabilización. Entonces, ¿cuándo se liberó un cepo? ¿Cuándo salimos de una restricción como la que tenemos hoy en el mercado cambiario, con superávit fiscal y el Banco Central sin emitir? O sea, vos estás por el lado de la mayor flexibilización cambiaria. Sí, yo estoy por el lado claramente de una mayor flexibilización, y lo estoy desde diciembre del año pasado. Yo siempre estuve del lado. Aparte, evidentemente, Luis, más demorás y más el mercado te juega en contra, ¿viste? Ya el Central perdió 1.700 palos, ¿viste? En los últimos 10 días, que sabés que eso no es sostenible y que perjudica todo este proceso. Yo creo que, ya te digo, era un desenlace natural de algo que sabemos que es transitorio, que son estos regímenes cambiarios, y que el mismo ministro lo había diseñado como transitorio. Entonces no podés en algún momento enamorarte de algo que para vos era transitorio. Entonces, bueno, podés cambiar de idea, pero es que tenés que sustentarlo de otra manera. Entonces, eso es lo que está hoy en discusión y me parece que es inexorable. Ahora,
de la misma manera que te digo esto, vos me preguntaste vos qué harías. Yo si te digo qué creo que van a hacer, tal vez la flexibilización no sea tan grande, ¿no? Porque me parece que todavía ese miedo a flotar, el gobierno expresa ese miedo a ¿Qué flotar. haría? Acordate Por que, ejemplo, reducir el blend, eso sería un cambio, digamos. claro, hacer algunos cambios que le permitan estirar la cosa y ver si aguantan hasta octubre. Ahora, yo creo que el dilema es claro, ¿no? Para mí, porque viste, un dilema es cuando vos tenés dos cursos de acción en los cuales ninguno de los dos necesariamente mejora al otro, ¿no? Y me parece que el dilema del presidente, desde el punto de vista político-económico, es: no hago nada hasta octubre y no sé si llego. Y si hago ahora, corro el riesgo de que se me acelere un poco la inflación y demás, y entonces tampoco tengo el caudal electoral que buscaba. Entonces, frente a ese dilema, el único que está en condiciones de elegir entre estas dos opciones, que ya te digo, a mi juicio son subóptimas, pero se llegó a esta situación, es el presidente, ¿no? Entonces, no. Es difícil optar, pero a veces lo tenés que hacer. Sí. Entonces, uno lo que parece que está pasando es como que no se quiere tomar esa decisión, pero en algún momento hay que tomarla porque ya te digo, el mercado, la economía es Sí, implacable. yo también, si yo fuese Milei, que no lo soy, es muy difícil no estar en ese lugar, también esperaría que se calme un poquito el tema internacional. Viste, el 2 de abril es Liberation Day, Bueno, el día de la pero liberación Pablo, de Trump. perdóname Y que después, no sé, perdóname que te esperemos discuta, una semana. Sí, tenés razón, pero perdóname que te discuta ese punto. Vos no podés hacer política económica pensando siempre en que vas a tener el mejor escenario posible, digamos. O sea, vos tenés que administrar riesgos. Entonces decir, che, el mundo va a cambiar. Y la verdad es que con la volatilidad que le mete Trump a las expectativas globales no es fácil, digamos. Hay por otro lado a nosotros nos pasa un poco desapercibido, pero el mundo está con un foco enorme en China, viendo si el nuevo experimento chino funciona. Esta idea de que China, bueno, en lugar de crecer vía exportaciones, pueda crecer por el consumo interno, es un experimento nuevo, digamos, que habrá que ver si la economía china tracciona nuevamente. Todo el mundo cree que sí, pero bueno, habrá que verlo. Y entonces tenés una serie de cuestiones que le meten mucha incertidumbre al contexto global. Japón tiene su problema. Me parece que las economías más grandes del mundo están, Alemania, digo, o sea, tenés un contexto internacional que no necesariamente se va a disipar en el corto plazo, y yo te diría, y mucho menos, con lo cual yo no tomaría decisiones de decir, bueno, tengo que esperar tal cosa o tal otra o tal otra. La dinámica propia ya te lleva a tener que tomar la decisión cuanto antes mejor, ¿no? Luis, gran abrazo, un placer volver a charlar y la seguimos en cualquier momento. Igualmente, hasta pronto. Hasta pronto, Pablo y Leandro. Gracias, hasta luego. Ahí estaba Luis Seco. Bueno, interesante. Este debate, Leandro, obviamente va a seguir. No lo vamos a poder zanjar en estas horas. Hay que esperar que el fondo también se reúna. Pablo y a la bolsa, para lucirse en su próxima reunión de negocios.